Hola, muy buenas y tórridas tardes. Bueno, no es tan tórrido, pero es bastante calurosas tardes aquí en el norte de la Ciudad de México, en la Biblioteca Vasconcelos, desde donde les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que están aquí en el auditorio, y también les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están siguiendo en cualquier otro lugar de este tan atribulado planeta. Esta tarde tenemos una nueva sesión de este ciclo tan interesante, Vive con las Matemáticas, que estamos realizando en la Universidad Iberoamericana. Muchos saludos para allá. Y la Biblioteca Vasconcelos. El día de hoy tenemos una charla que creo que va a ser absolutamente interesante, con el doctor José Ángel Reyes Retana, que realizó estudios superiores en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí obtuvo su título de físico con una mención honorífica, y realizó estudios de posgrado en el Instituto de Investigación de Materiales, en donde obtuvo su grado de maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales, y también, como otros conferencistas que ya hemos tenido en este ciclo, realizó su doctorado en Sheffield, en Inglaterra. No, de hecho fue una estancia ahí. Fue una estancia. Bueno, y actualmente está como investigador postdoctoral en el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana. Les decía que la conferencia de hoy es una conferencia muy interesante. El título es Comunicación entre computadoras. No vayan a creer ustedes que ahora que está de moda que todos los problemas que tenemos son problemas de comunicación. Vamos a hacer un taller de computación para que las computadoras aprendan. Creo que el sentido de esta conferencia es pone, por lo menos para mí, de manifiesto algunas de las cuestiones más interesantes de la sociología contemporánea, que es la cuestión de la presencia, por ejemplo, en dónde estamos realmente y a dónde podemos acceder. El doctor nos va a hablar de no solo cómo se comunican y los sistemas de seguridad que podemos establecer entre computadoras, sino lo que podemos hacer sin estar presentes en distintos lugares. Por eso me parece que es una conferencia pues con el sentido pleno del programa que estamos impulsando, Vive con las Matemáticas. Esta es una conferencia en donde cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de aprender algo que podría eventualmente usar y tal vez le va a ayudar a vivir mejor, a vivir más conectado, a hacer más cosas, a disimular más cosas o a vigilar más cosas. Bueno, pues dicho estas palabras, le dejo el micrófono al doctor José Ángel Reyes Retana y le agradezco muchísimo su participación, y a todos ustedes que están aquí presentes, a los que nos están siguiendo en cualquier lugar, a los que nos escucharán quién sabe cuándo en nuestras grabaciones que están disponibles también en la página web de la biblioteca, pues también les doy un saludo. Gracias, doctor. Todo suyo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy a quitar el micrófono y me voy a parar porque no me ubico sentado. Muy bien. Bueno, entonces, siguiendo con el programa de Vive con las Matemáticas, yo traigo para ustedes comunicación entre computadoras. Esta charla la diseñé de tal manera que 40 minutos yo les diga lo que quiero decirles y después ustedes hagan las preguntas que tengan, buenas inquietudes, y las complementemos. En la plática la partí en los siguientes puntos. Primero voy a hablar de qué es una computadora,
cómo la concibimos como computadora, cómo se comunica esta computadora. Después voy a decir, ok, me puedo comunicar entre ellas, qué tipo de seguridad puedo darle la comunicación entre las computadoras. Daré unos ejemplos y haré unos comentarios finales, y entonces los quisiera escuchar a ustedes con sus dudas y ampliaremos más sus dudas. Muy bien, entonces, ¿qué es una computadora? ¿Cómo la concebimos? Muchas veces decimos, tenemos el CPU, el monitor, teclado y mouse, ¿sí? Pero en realidad una computadora consiste en tener la tarjeta madre, donde vamos a anclar los dispositivos físicos, que le llaman el hardware, la ferretería, todo lo que queremos anclar ahí. ¿Qué es lo más importante de la computadora? El cerebro, que por lo regular lo ponen ahí, es un procesador, este es un disipador de energía, y entonces el procesador. ¿Qué procesador le vamos a poner? Hay una infinidad en este momento de procesadores, ¿de acuerdo? Y ya que tenemos esos procesadores, bueno, ya tenemos la computadora ahí, le ponemos luz, ¿y cómo me comunico con ella? Bueno, necesito periféricos. ¿Qué necesito? Un monitor para ver lo que ella me quiere decir a mí. Necesito un teclado para decirle lo que quiero que haga. Un mouse para clicar, ¿no? O pucharle lo que quiero hacer. Hice un documento, pues lo quiero imprimir. Quiero tener una conferencia con alguien vía video, vía voz, necesito una cámara, un micrófono. Eso se les llaman periféricos, ¿de acuerdo? Entonces, una computadora se compone por un cerebro, que es el procesador, y este procesador tiene sus partes físicas alrededor, y después cómo comunicarse con ellas son los periféricos. Hasta ahí solo es comunicación usuario-computadora. ¿De acuerdo? Pero entonces necesitamos darle poder a la computadora, arrancar, y ella dice, muy bien, volteemos a ver qué tengo. Tengo un procesador, ok, un procesador con 2 núcleos, ¿cuánta memoria tengo? ¿Qué más tengo? Tengo una tarjeta de video, qué padre, tengo una impresora. Todo esto se llama reconocimiento de componentes. Entonces, cuando uno le prende la computadora empieza a reconocer lo que tiene a su lado. Y entonces a eso se le llama el gestor de arranque. Hasta el momento dice, bueno, pues ya arranqué, ya sé quién soy, ya sé qué tengo, ¿qué quieres que ejecute? ¿Qué sistema operativo quieres que utilice? Entonces le digo, bueno, pues dame Windows, arranca con Windows 8, Windows 7, el Windows que ustedes quieran. No, pues quiero sistema al Macintosh, el Yosemite, el Leopard, arranco con ese. Ellos van a decir, sí puedo porque tienen los dispositivos adecuados para cada versión. Quiero arrancar con Linux, arranco con Linux. Quiero arrancar con el sistema operativo de Google, arranco con el sistema operativo de Google. Eso es el sistema operativo, que es decir, dónde voy a alojar yo mis programas. Y después vienen los programas. ¿Para qué quiero una computadora? Para ver Facebook. Bueno, pues arranco, gestor de arranque, sistema operativo, y ya abro un explorador y me conecto a Facebook. Y ya copié mi computadora. No necesito escribir un documento para escribir una carta para cierta universidad. Entonces utilizo un procesador de texto. El procesador de texto lo puedo comprar por Microsoft o lo puedo tener gratis en un OpenOffice. Todo eso se llaman los programas que se montan en el sistema operativo que ustedes decidieron tener. Perfecto. Eso le vamos a llamar comunicación entre los componentes. ¿De acuerdo? Ya les dije que la computadora tiene sus propias partes sólidas, las que se pueden tocar, y las partes que no se pueden tocar, las que les llaman en inglés software o las partes blandas, son los programas, los gestores de arranque, los sistemas operativos. Muy bien. Voy por acá porque no llega la señal. Ahí está. Pero ya tengo mi computadora en mi departamento, en mi oficina, en mi casa, en medio de un bosque. Tengo una computadora. Y digo, bueno, pues ya tengo una computadora y ahora me gustaría conectarme al mundo, a internet, a mi computadora, si estoy en mi casa, de mi oficina, si estoy en mi oficina de mi casa, o conectarme con otra persona. Entonces, imaginemos que la computadora es como un país y con sus fronteras. ¿De acuerdo? Entonces la computadora va a decir, bueno, tengo mi cable de red y no voy a dejar pasar a nadie
O no puedo dejar pasar a nadie porque no tengo los protocolos para dejar pasar a alguien. Si alguien llega y toca la puerta, el de no te conozco, ¿quién eres? No, pues no sé quién eres. Entonces, vamos a decir, tengo una computadora aquí. El objetivo de esta computadora es poner un servicio de página web. O el objetivo de esta computadora es poner un servicio de base de datos. O el objetivo es poner unas cámaras y que yo las pueda ver. O el objetivo simplemente es, como lo conocen ustedes ahorita, es una nube. ¿Qué es una nube? Bueno, una nube pues es una computadora, no sabemos dónde, donde yo puedo acceder a mis archivos. ¿De acuerdo? Pero se necesita comunicación entre ellas. Entonces, regresando, tengo mi computadora aislada. Necesito que esta computadora se comunique con una computadora en Singapur. Ok, pero ¿qué quiero ver? Vamos a ver los servicios. Entonces, ya que la computadora arrancó, ya que tiene su sistema operativo, necesito decirle, tu trabajo va a ser alojar la página web de la Biblioteca Vasconcelos. Este es tu trabajo. Ah, perfecto, voy a montar un servidor que se llame servidor servidor web. Muy bien. Entonces, yo le voy a dar a mis amigos la página de la Biblioteca Vasconcelos y les voy a decir, comunícate a http://www.bibliotecavasconcelos.gov.mx. Entonces, todos se comunican y llegan a esta computadora y le dicen, ¿qué tienes ahí? Y ven la página web de la Biblioteca Vasconcelos. Pero ahí lo que les debo de decir es, ¿qué necesito para comunicarme? Primero necesito que alguien se haga responsable del servicio, o sea, la computadora. El servicio va a ser página electrónica. Yo, usuario en otra parte del mundo, digo, necesito ir a una computadora. ¿Qué necesito? Necesitas un intérprete de HTML. O sea, necesitas tu computadora, ya sea con Firefox, con Explorer, con Safari, pones la dirección y automáticamente se desplegó. No necesito contraseña, ¿verdad? Yo le doy la dirección y automáticamente accede, ¿ok? Quiere decir que tuvo la información pública, que no me pidió contraseña, es decir, él dio información. ¿Está bien? Pero ahora, ¿qué tal si yo le digo, oye, quiero conectarme a tu computadora para poner comandos, desplegar archivos? Te va a decir la computadora, momento, no, o sea, no tengo yo ese servicio disponible. Yo solo tengo el servicio de página web. Entonces, los puertos, más bien la comunicación, o sea, los servicios, les vamos a tener que asignar un puerto, ¿de acuerdo? Va a haber un agente aduanal en que diga, ¿tú qué quieres ver? Página web. Ah, sí, lo tengo, pásale. ¿Tú qué quieres? No, pues yo quiero entrar a la computadora. No tengo ese servicio, discúlpame, en esta computadora no hay ese servicio. Ah, muy bien, entonces voy a otra computadora. ¿Tú tienes ese servicio? Sí. ¿Tienes usuario y contraseña? Sí. Ah, adelante. Oye, yo quiero ver una cámara, estoy montando, esta computadora tiene el servicio de video. ¿Puedo ver el video? Ah, sí, adelante, pásale. A eso se le van a llamar servicios. Entonces, los servicios, por ejemplo, empiezo con conexión segura, porque es la forma en que se conectan las computadoras remotamente. Más adelante tocaré el tema con más profundidad. Ya toqué el tema de la web. La web es una máquina que tiene la información, en otra parte del mundo alguien accede a esa web por un protocolo y por un puerto, el puerto 80, ¿de acuerdo? Pero a veces ustedes entran a su sesión de banco, Bancomer, Santander, no sé, cualquier banco, le dicen, quiero entrar a ver mi información financiera. Entonces, la próxima vez pongan atención que en la barra de exploración dice HTTPS. Eso quiere decir que en principio les están cifrando su información, tocaré lo que quiere decir cifrar, para que su información viaje segura, que si no hay por ahí un pirata y que abre y vea la información, diga, ah, mira, su contraseña, su usuario, ya puedo acceder a sus cuentas de banco. Hay que tener mucho cuidado en eso, entonces hacemos una conexión segura. Bueno, entonces, cada computadora puede tener servicios específicos o múltiples servicios. Por lo regular uno dice, bueno, si quiero que una computadora sea eficiente, solo le voy a dar una tarea para que no se sature o no lleguen muchos usuarios. Apache es el nombre de uno de los servidores, de uno de los servicios web que existen para las computadoras. Muy bien.
Por ejemplo, también base de datos. Supongamos que soy una escuela y necesito tener el nombre, la dirección, la edad, las calificaciones de 1000 alumnos que tengo. Pues necesito una computadora que tenga esa base de datos, ¿ok? Puedo tener otra computadora en que diga, bueno, necesito comunicarme a la base de datos. Entonces voy a designar una computadora para base de datos. Algunas de las bases de datos conocidas son MySQL, MySQL, voy a decir solo una. Y el puerto por el que llega se llama puerto, o por el default es 3306. Uno los puede cambiar. Bases de datos. Uno puede poner un servidor para poner imágenes, para poner sonido, cuando uno pone una radio virtual. Pues miren, pongo todas mis canciones y en esta computadora puedo tener ese servicio. De acuerdo. Puedo también tener una sola computadora para decir, quiero vigilar cierta parte, que tenga imagen en este momento y que se respalde. Entonces yo me comunico a esa computadora, le digo, oye, ¿cómo está el canal 5 donde está la entrada del edificio? Pues mira, ahí está. O ¿cómo estamos viendo tal canal? Muy bien. Puedo diseñar una computadora solo para eso. Entonces, en resumen de los puertos, nosotros tenemos servicios y servicios entran por un puerto específico. Ok. Entonces ahora quiero entrar en el servicio que se llama conexión segura, puerto 22. A mí me interesa conectarme a una computadora y tener control total de la computadora y hacer lo que quiera en ella. Pero yo estoy a una colonia, en otra ciudad o en otra parte del mundo. Y esta computadora ya está diseñada para que tenga acceso a este servicio que le vamos a llamar conexión segura. Bueno, necesito un equipo al que tenga el servicio y otro equipo donde me voy a conectar. A uno le vamos a llamar servidor y a otro le vamos a llamar cliente. Entonces en el servidor yo le puedo decir, muy bien, yo creo un usuario y creo una contraseña. Y ahí viene la palabra de contraseña. Aquí les pongo el ejemplo de un servidor, puede ser un servidor de web y un cliente puede ser cualquier explorador. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me quiero conectar a la computadora, utilizo un protocolo de seguridad, Security Shell, utilizo un puerto 22 y aquí uno puede jugar con los puertos, puede cambiar los puertos, pero por default dejamos el puerto 22. Y entonces ya tengo yo mi usuario y mi contraseña. Bueno, ni sin ningún problema. Yo me conecto a la computadora, usuario, contraseña, muy bien. Y después necesito transferir información, usuario, contraseña, otra vez. Y luego me tengo que entrar y desconectar, conectar y desconectar, conectar y desconectar. Y después de 40 veces en un solo día, en una hora, se vuelve muy tedioso hacer eso. Entonces, ¿qué necesito? Le digo, bueno, mira, quiero saltarme el paso de la contraseña. Y entonces se puede, vamos a saltarnos ese paso de la contraseña. ¿Y cómo le vamos a hacer? Vamos a darte una llave de tal manera que la vamos a cifrar. ¿Qué quiere decir cifrar? Quiere decir esconder información. Entonces, vamos a tener un poco de información de lo que es cifrar. Adelante, ahí está. En la criptografía es el arte de tener una escritura oculta, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, necesitamos nosotros enviar información. ¿Por dónde enviamos información? Por Internet. Entonces, lo que queremos es que viaje de manera segura. Y una manera segura es, digamos, vamos a esconder la información, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos esconder la información, tenemos que encriptarla, esconderla. Y entonces, el mecanismo de la encriptación es el siguiente. Necesitamos, como en cualquier comunicación, dos personas, bueno, en este caso más que personas, computadoras, la que envía, la que recibe y el mensaje. Ya que tenemos el mensaje, decimos, lo vamos a cifrar. Y ahí es donde entran muchísimos algoritmos matemáticos, que no me voy a detener aquí en las matemáticas, pero puede ser tan complejo como queramos descifrar la información. Podemos decirle a la letra A,
te asignan el número 1 y así irnos hasta la Z. Ok, entonces diseñemos un algoritmo matemático. Multiplícalo por 20, súmale 5, sácale el módulo 10 y ese es el momento ese es el número que le vamos a asignar a A. Y así lo hacemos con B. Tenemos un algoritmo. Les mando el mensaje y ustedes me dicen, bueno, ¿y esta cadena de caracteres qué quiere decir? Entonces, yo te digo, mira, aquí está cómo lo puedes descifrar. Te lo doy por otro lado. Entonces tenemos el método de cifrado, la llave de cifrado. Mando mi mensaje cifrado, pero al destinatario yo le di la llave por otro lugar. Le dije, mira, aquí está la llave para que si alguien lo descubre no sepa qué quiere decir el mensaje. Se la doy la llave. Entonces ya llega su mensaje cifrado, toma el mensaje, toma la llave, utiliza el método de cifrado y listo, tiene el mensaje descifrado. Eso es, en esencia, cómo funciona envío de información escondida o secreta. Entonces, como ven, les dije que teníamos una llave, necesitamos una llave. En la criptografía existen dos formas de cifrar. Una que se llama criptografía cifrada, que consiste en, tengo el método de cifrado. Yo lo tengo y el destinatario lo tiene. Entonces, cifro el mensaje y lo envío. El mensaje va cifrado por la red. Si alguien encuentra el mensaje, tiene que tener la llave cifrada o correr muchos algoritmos para descifrar el mensaje. Pero en el destinatario tiene la llave, lo descifra y listo. Ese es un mecanismo de criptografía. Pero tenemos otro mecanismo que se llama la criptografía asimétrica. Y esto consiste de dos llaves, una llave pública y otra llave privada. Y entonces ahora el mecanismo de cifrado se complica, ¿de acuerdo? Yo en sí, tengo mi llave pública, cifro el mensaje, se lo envío con la llave privada, el otro lo descifra y empieza la comunicación. Puede ser cifrada, puede ser más bien simétrica o asimétrica, pero por lo regular utilizamos simétrica. En general así es y muy grosso modo es como se hace el cifrado de las computadoras. Y entonces lo que les quiero mostrar a continuación es cómo se ve la llave que yo le doy, la llave que yo le doy a la computadora. El proceso ahora en computadoras es lo siguiente. Yo me conecto a una computadora y le pongo usuario y contraseña. Ya que estoy en la computadora le digo, mira, aquí te presto esta llave. Bueno, no te la presto, te doy la llave, te la dejo. Y ya me regreso a mi computadora, me desconecto. Y cuando me vuelvo a conectar me dice, él reconoce que tiene su llave. Entonces yo me conecto, le digo, conectarse a tal computadora. Él dice, muy bien, yo tengo tu información. Empieza todo cifrado. Y entonces, la llave que yo le doy a la computadora es la siguiente. Tiene esta forma. Esta es la forma que yo le doy. Aquí empieza, le mando esta línea de caracteres y aquí termina. La computadora a la que me estoy conectando le doy esta información y él dice, muy bien, perfecto, esa es tu información. Y yo me quedo con la siguiente información, la llave privada. Él va a comparar, yo tengo el servidor tiene la llave pública y yo tengo la privada. Las compara el método de cifrado y dice, coinciden, entonces empezamos con la comunicación. No coinciden, olvídate, no te voy a dejar conectar. Es más, voy a mandar una alerta de que alguien se quiso conectar. Esta es mi llave privada. Entonces, este es un ejemplo de llaves. Pues les enseñé la pública y la privada. Y una vez que coinciden, empieza la comunicación. Ok, estos son los ejemplos de los cifrados en computadoras. Y entonces ahora sí ya les expliqué que hay computadoras que se pueden conectar y todo este tipo de cosas. Pero la pregunta es, y ya que me conecté, ¿y para qué quiero conectarme yo a una computadora, no? ¿Para qué quiero yo tener una computadora en otra parte del mundo? ¿Para qué la quiero tener yo en California? ¿O para qué la quiero tener yo en Singapur? ¿De qué me sirve a mí tener computadoras por todo el mundo? ¿O simplemente al lado de mi casa con mi vecino? Bueno, hablando en mi experiencia, yo quiero darles mi experiencia, yo llego a trabajar a mi oficina y entonces empiezo a trabajar muy, muy, muy bien. Y no necesariamente traigo toda la información conmigo, archivos, documentos. Entonces le digo en la computadora de mi casa,
Bueno, me conecto a mi computadora en mi casa. Se me olvidó tal archivo y por medio de esta conexión puedo compartirme archivos, puedo compartirme video. Ya lo comparto. Pero ¿a quién de ustedes no le ha pasado que salimos de trabajar a cierta hora y se nos hizo tarde y no puedo meter el USB o un disco para llevarme la información? Uno se levanta y se va y dice, ya me tengo que ir. Entonces, uno de los ejemplos es que yo le puedo decir a esta computadora, muy bien, ya acabé de trabajar, me levanto y me voy, porque tengo prisa por cualquier cosa, y entonces llego a mi casa y veo la computadora de mi casa y digo, muy bien, el documento que estaba trabajando en la oficina ya llegó aquí sin ningún problema. Perfecto, esa es una de las formas de las que yo puedo decir, de los ejemplos que les quiero dar de para qué me sirve conectarse entre computadoras. Le digo que estas computadoras estén conectadas de manera segura. Después les indico a las computadoras, oye, cada 20 minutos haz un respaldo de información. Así que si yo por algo se va la luz, alguna computadora se pierde, se daña, tengo mi información respaldada al menos en 2 computadoras. Y bueno, eso está genial, tener tu información respaldada en más de 2 lugares es una recomendación que yo se las doy. Bueno, aquí los ejemplos es el respaldo de información. Pero a las computadoras se les puede asignar tareas. Les puedes decir, oye, necesito que a tal hora empieces a buscar información en tal conjunto de archivos. ¿Ok? Ya los encontraste, ahora mándalos a otra computadora. Algunos de ustedes estoy seguros que conocen, por ejemplo, el Dropbox, ¿no? El Dropbox no es más que un programa que se instala en su computadora en donde ustedes pueden compartir archivos. El Dropbox lo que hace es, les doy 2, no sé la cifra exacta, pero les doy 2 gigas para que empiecen a trabajar y que empiecen a compartir archivos. Entonces, eso es más o menos lo que pasa cuando llegan a su casa. Si trabajaban en la oficina, en la de su escuela, en su oficina, ya se compartieron la información o se pueden compartir información con sus amigos. Y lo que hace Dropbox tiene un servidor en alguna parte del mundo con muchísima capacidad, les crea un usuario y una contraseña y ahí les pone la información. Cada vez que ustedes instalan ese programa en cualquier computadora, no importando el sistema operativo, se crean llaves para comunicarse entre esas computadoras cifradas y se comunica la información entre ellas. Ese es un ejemplo de un programa comercial que ustedes a lo mejor lo conocen. Bueno, también le pueden decir, oye, yo quiero que mandes correos. Sé que tal día tenemos una junta en la escuela para padres de familia. Les voy a decir que el día viernes tienen junta, ¿por qué no cada jueves de cada mes que mande el correo a una lista de padres de familia y para recordarles, ¿no? Entonces eso se lo puedes asignar a la computadora, decir hazlo y no se lo dejas a una persona, simplemente lo sistematizas. No es que no se lo quieras dejar a una persona, sistematizas una tarea que lo puede hacer una computadora, ¿de acuerdo? Pero puede ser que la base de datos esté en otro servidor. A eso le voy a llamar, ya no le voy a llamar computadoras, le voy a llamar servidores. En otro servidor tengo la base de datos y otra computadora es la responsable de mandar los correos. Entonces una se comunica con otra, pero si no tienen las llaves de seguridad, pues la comunicación no va a fluir. De ahí la importancia de la comunicación entre computadoras. Bueno, pero ahora quiero ir más allá de una computadora como ustedes la conocen, una computadora como un CPU, un monitor y un teclado. Existen en la actualidad computadoras que se pueden diseñar para objetivos específicos. Es decir, yo tengo una computadora en la cual le puedo montar un sistema operativo, me puedo conectar a ella y le puedo decir, oye, quiero que actives tales y tales puertos que implican mandar una diferencia de potenciar una corriente, 5 volts. Entonces, dice la computadora, muy bien, me mandan tal señal, activo tal puerto, ¿de acuerdo? Y de ahí yo le digo, muy bien, con estos 5 volts quiero que actives un relevador y de un relevador quiero que prendas una lámpara. Entonces, imagínense ustedes que tienen una computadora que le dicen, computadora, quiero que a las 7 de la noche prendas ese foco. Lo apagues a las 10 de la noche. Computadora, quiero que lo prendas a el otro foco
que lo prendas de las 12 de la noche a las 5. Oye, computadora, quiero que suenes una alarma, una chicharra a tal hora para que venga mi perro y coma. Todo eso lo podemos hacer sin necesidad de ser ingenieros electrónicos o estudiar una carrera para hacer eso, ¿de acuerdo? En la actualidad ustedes pueden buscar un tutorial en YouTube y acceder a ese tipo de mecanismos o de computadoras es muy barato, como se los voy a mostrar en las siguientes láminas. Entonces ahora la idea es, ¿qué quiero que hagan las computadoras por mí? ¿De acuerdo? Entonces, les voy a hablar de 3, 4 ejemplos de lo que podemos hacer y después quiero que ustedes en la sesión de preguntas pues, platiquemos de lo que podemos hacer o de sus inquietudes. Entonces, primero quise poner el ejemplo de la computadora más pequeña del mundo. La computadora más pequeña del mundo, ¿en qué consiste? Bueno, pues en un cerebro. ¿Y cuál es este cerebro? El chip que tiene esta computadora es el mismo chip que tiene el iPhone 4. ¿De acuerdo? Es un chip Samsung, aquí está. Y entonces a esa computadora, ¿cuánto vale esa computadora? Vale, aquí dice, de hecho, eso lo saqué ayer, dije, lo voy a traer fresco. Aquí dice $41.96, pero aquí dice que ustedes lo pueden conseguir por $35 esta computadora. Esta computadora por $35, cargan el sistema operativo, la conectan al cable de red de su router en su casa, en su oficina, en su trabajo, le dicen lo que quieren que hacer y listo. Una computadora de 542 pesos al precio de ayer, lo coticé a 15.50 al dólar, eso es lo que dio $35. Pero lo que les tengo que decir a ustedes es lo siguiente, no se vayan con la idea de que una computadora necesita forzosamente el monitor, el teclado, el mouse. Claro que esta computadora no trae un monitor, no trae un teclado y no trae un mouse ni una salida de audio. Eso me va a costar. Pero ¿quién de ustedes no tiene una salida a una televisión? O un mouse y un teclado que les preste a alguien. Lo programo, le pongo el cable de red y le dejo hacer su trabajo a la computadora. Pero lo interesante de esta lámina es que les quiero compartir a ustedes es que hay computadoras bastante baratas que uno puede empezar a experimentar con ellas. No es lo mismo gastarme 10,000, 15,000 pesos en una computadora y decir, uy, la eché a perder. No, bueno, lo que quiero decir es, tengo una computadora en la que puedo jugar, puedo hacer cosas y si se me la echo a perder, pues tampoco es tan grave, ¿no? Bueno, al final, el que la quiera ver, aquí la traigo, se la quiere ver físicamente, aquí la podemos ver y también saquen sus intereses para que hablemos después de que termine de exponer estas láminas de qué alcances tiene estas cosas. Bueno, entonces si ya vi la más pequeña, ahora quiero ver la más grande. No les voy a poner la más grande, pero sí les voy a poner al menos una supercomputadora que se encuentra en la UNAM. La UNAM tiene una supercomputadora que se llama Mixly, ¿no? Es la última computadora que tiene. Entonces, en esta supercomputadora tenemos almacenados cerebros. Estos cerebros pueden tener 16 procesadores, 32 o 128. ¿Quiénes utilizan estas computadoras? Bueno, las usamos las personas o los científicos que hacemos computación, supercómputo científico, le vamos a llamar a esta rama de la ciencia, supercómputo científico. Entonces les voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo diseño nuevos materiales. Entonces le pongo 1, 2, 3 átomos y a mí me interesa saber, ¿este material es metal o aislante? Bueno, pues vamos a hacer un cálculo, vamos a aplicar la teoría que conocemos del estado sólido y lo metemos a la computadora y le preguntamos. Y ya que ella empieza a calcular, haga los cálculos y después me da unos resultados. Entonces otra vez voy a hablar en mi experiencia personal. Yo le digo a la computadora, por favor, hasta el programa. Voy a ir a comer, al rato regreso. Ya regresé. Entonces veo mi computadora y ella dice, mira, ya acabó los resultados, ya están aquí, ya te los analicé, ya te hice una gráfica. Ah, qué padre. Y eso lo puede hacer. Entonces uno puede decir, bueno, yo puedo tener los datos, puedo hacer una gráfica tras gráfica o puedo concentrarme un rato y decirle, oye, como mira, ya conozco el esquema de estos archivos. Cuando te lleguen estos archivos, por favor, desmenúzalos, dile que haga tal gráfica y que me la enseñe. Todo eso se lo podemos decir nosotros a la computadora. También hay científicos
hay astrónomos que le dicen a Mixley, oye Mixley, tengo una cantidad inmensa de estrellas, quiero colisionarlas, dime cómo va a comportarse con ciertas reglas. Entonces lo meten a trabajar aquí. Y estos cálculos pueden tardar 12 horas, pueden tardar un día, 2 días, 3 días, pueden utilizar 16 procesadores, pueden utilizar 32, 1024 procesadores. Insisto, esta no es la computadora más grande del mundo, pero quería enseñarles una supercomputadora, como se ve. Y esta supercomputadora se compone de pequeñas computadoras conectadas entre ellas. Pero entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo conecto cómo conecto pocas computadoras entre sí? Ustedes ya tienen la respuesta, de una manera segura. Le asigno un usuario y una contraseña y entre ellas se van a conectar. Entonces la tendencia ahora de tener muchas computadoras es decir, aquí procesas, aquí almacenas. Entonces pongo servidores para ejecución, servidores para almacenar datos y servidores para conectarme. ¿De acuerdo? Pero todo esto esta computadora, la pequeña, la puedo ver, la grande la puedo ver y tocar. Pero entonces, ahora voy a hablar de los servicios que puede dar una empresa a universidades, a personas, a cualquier, de hecho no me quería limitar, pero no, a cualquier persona. Y voy a hablarles de los sistemas virtuales de nubes. ¿Qué es un sistema de nube? Supongamos que yo quiero poner mi página electrónica, ¿de acuerdo? Entonces digo, bueno, quiero diseñar una página electrónica para mis publicaciones o para que la gente se entere de mí. Tengo que poner una computadora en mi casa donde le ponga web y listo. Y entonces yo tengo que garantizar que esa computadora no se vaya a apagar. Yo tengo que garantizar que el servicio de internet no falle. Yo tengo que garantizar muchísimas cosas y que la IP quiere decir como el número telefónico de su casa, quiere decir el número que distingue a cada computadora, que no cambie. Bueno, ya hice mis cálculos y eso me sale como en 1,500 pesos al mes. Bueno, pues resulta que hay servicios en internet actualmente en que tú le dices, oye, quiero una computadora con luz, internet y una IP que no cambie. Ah, muy bien. Me responde, por ejemplo, este es uno de muchos. Me responde Lenovo, sí, lo tengo yo y te voy a cobrar $10. Cotizado al tipo de cambio de 15.50 son 150 pesos. Entonces, yo estoy en mi casa, tengo mi computadora y le digo a ellos, sí, te rento una computadora, te rento un servidor. Muy bien, págame $10 al mes y te doy un gigabyte de almacenamiento, un procesador Xeon muy bueno y petabytes de comunicación. Perfecto, entonces yo digo, bueno, pues dame 2 para llevar, ¿no? Y yo ahí pongo mi información. Entonces lo que yo hice es rento uno de estos, pongo ahí mi página, monto ahí los servicios, o sea, me conecto de manera remota. Ellos te dicen, oye, ¿conoces la conexión segura? Yo les digo, sí. Ah, bueno, pues aquí están las llaves y así te conectas. Te conectas, montas los servicios, puedes montar un servicio. Dije, bueno, pues pongo mi página electrónica, es lo primero que se me ocurrió. Pero luego dije, bueno, ¿por qué no pongo también mi propio correo, no? Entonces yo creé mi propio correo, así, angelreyes, @ puedo poner el nombre que yo quiera, .com, ¿de acuerdo? Y eso otra vez alguien les vende lo que se llama el dominio. Entonces esto se conoce, esto se conoce como servidores virtuales. Aquí lo puse en Linode porque es el que yo conozco, pero también lo hace IBM, también lo hace Hewlett Packard, también lo hace Hewlett Packard, IBM, Linode, HP. Todos ellos te dicen, te voy a rentar por hora de cómputo, por mes de cómputo, lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, hablando de términos académicos, yo quiero una supercomputadora y quiero hacer muchos cálculos, yo tengo un presupuesto de 20,000 pesos, entonces me alcanza para comprar una computadora. Y entonces alguien que vino a esta conferencia le dice, oye, momento, ¿por qué no mejor visitas los servidores virtuales y tales veces con 20,000 pesos, en vez de comprar el equipo, lo puedes explotar un año y tienes más resultados? ¿De acuerdo? O sea, uno puede rentar el cómputo en vez de
voy a hacer el presupuesto, voy a comprarlo, voy a montarlo, el cuarto frío, todo ese tipo de que implican mucho tiempo. En cambio, tú dices, aquí lo compro y me lo pongo a trabajar. Y eso es lo que ustedes también conocen como la nube. La nube es dónde puedo poner yo toda mi información, dónde puedo poner un video. Hay lugares que les rentan espacio. Entonces ahora ustedes dicen, bueno, ¿por qué no? Una nube trabaja de la siguiente manera. ¿Por qué no pongo una computadora en mi casa? Compro 2 gigas de 3 terabytes, no sé qué, y les digo a mis amigos, oye, ¿quieren almacenar información? Aquí les doy su clave y contraseña, almacénenlo y les cobro tanto. En esencia es como trabaja una nube. Amazon también vende ese servicio de almacenamiento de datos. Bueno, estos son unos ejemplos que yo traje, que les quería compartir, que se me hacen muy interesantes. Entonces, vamos a los conceptos claves que quiero compartirles hoy. Los conceptos claves es, en este momento lo más importante es nuestra información. Entonces, la comunicación se da entre servidores, últimamente se da más entre teléfonos celulares y necesitamos conectarnos entre ellos, pero hacerlo de manera segura. Eso es muy importante. Y entonces yo digo, bueno, yo quiero comprarme una computadora porque quiero revisar mi Facebook y revisar mi correo. ¿Cuál computadora me compro? Bueno, pues uno debe decir, pues si quiero solo para eso, me compro una computadora pequeña, 500 pesos, y le pongo un monitor y listo. Pero si quiero una computadora para hacer cálculos, pues necesito una más grande. Necesito vigilar mi casa. Bueno, pues te compras un equipo específico. Entonces, lo que quiero decir ahora es que uno puede comprar una computadora para un fin en específico, o uno puede diseñar su propio equipo con un fin específico, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces para terminar con esta parte, les doy este mensaje cifrado, ¿de acuerdo? Y les voy a dar la llave para que ustedes lo descifren. Aquí les doy la llave para que ustedes lo descifren. Ustedes me dicen cuando le pase a la otra diapositiva. Ustedes me dicen, ya pasen, el que lo descubra me dice, ya yo lo descubrí. ¿Qué dice? Ese es un pequeñísimo ejemplo de algo cifrado. Nada más voy a hacer una pausa que quería comentarles, pero se me fue por hablar muy rápido. Quería comentarles que en la Primera Guerra Mundial, el canciller alemán mandó una carta cifrada a México. La interceptó Washington. Bueno, y si ustedes revisan la historia de México, van a decir, México fue el primer país donde se cifraban los mensajes. En realidad era un mensaje cifrado del canciller de Alemania al embajador alemán en México, que le decía, oye, vele a decir al presidente que se una con nosotros contra la guerra con Estados Unidos, le vamos a regresar Texas, Arizona y Nuevo México si se une con nosotros. Y en ese entonces el presidente dijo, no, gracias. Pero descubrieron el mensaje y entonces el Washington Post dijo, los alemanes le piden a México que se una contra nosotros. México dijo que no, pero ahí es la historia, México es donde tuvo un mensaje cifrado desde Alemania. Eso se los quería compartir en la parte de cifrado, qué bueno que lo recordé. Entonces, pues muchas gracias por su atención y ahora pues me gustaría escuchar algunas de sus inquietudes y espero poder ampliar la información o hacer una plática muy amena. Adelante. Hola, aparte de las matemáticas que hay en los algoritmos para cifrar mensajes, ¿en qué otra cosa podemos encontrar matemáticas en la comunicación entre la comunicación de computadoras? Ok, gracias. Sí se escuchó la pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar en las múltiples respuestas que tengo. La idea del vivir con las matemáticas es darles ejemplos de dónde la podemos usar. El ejemplo aquí es de cifrar. Puedes utilizar muchísimos algoritmos matemáticos para cifrar tu mensaje. En ese es un punto de las matemáticas. ¿Dónde más podemos encontrar en las computadoras? Déjame pensar. Es que en realidad en cada programa que nosotros ejecutamos utilizamos matemáticas. Pues en esto que decían de binario, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué es el código binario? El código binario es una forma de comunicación entre 1 y 0, ¿no? Y de ahí podemos construir toda nuestra
de información. No sé si a eso te referías. Sí, bueno, pero quería ver otros ejemplos. Sí, ahorita estoy pensando justo en... Por ejemplo, algoritmos, dice aquí Carolina, por ejemplo, dice que en los algoritmos encontramos también diferentes formas de las matemáticas. Un algoritmo, por ejemplo, uno puede pedirle a un programa, decir, quiero que llegues a tal lugar, digamos, diagonalizar, encontrar unos valores, encontrar la solución de una ecuación de dos incógnitas con dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo utilizar algún método matemático y llegar a la respuesta. Pero tal vez este algoritmo no es tan eficiente como otro que a alguien se le ocurrió. Y de ahí uno puede utilizar matemáticas para buscar eficiencia de ejecución en programas. Entonces una de las grandes ramas de las matemáticas es cómo hago eficiente un algoritmo. O sea, al principio cuando uno hace un programa dice, con que yo llegue al programa, ya la hice, no me importa cómo yo ya llegué al programa. Bueno, ya llegaste al programa, ahora vamos a hacer que el tiempo de cómputo sea menor. Y de ahí hay una gran rama de las matemáticas para optimizar algoritmos, como lo dice Carolina. Muy bien, no sé si ahondé más en tu pregunta. ¿Alguna otra? Allá atrás tenemos un comentario. Ahorita que te van a llevar el micrófono para que te escuchemos todos, porque creo que hasta ahora sí no te escucho. Buenas tardes. Sí, es muy importante todo lo que se acaba de mencionar. ¿Sería posible que nos explicara un poco más sobre la estructura del cerebro? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo está estructurado a partir de que se le pone corriente? Asumo que los cerebros o el cerebro que usted mencionaba de las computadoras trabaja con la conexión o con la entrada de la corriente. O sea, ¿cuál es la estructura del cerebro? Bueno, en realidad yo no soy justo especialista en darte esa respuesta, pero puedo empezar a decir lo que sí sé. Cuando tú le pones corriente a la computadora está compuesta por semiconductores, ¿de acuerdo? Entonces estos semiconductores lo que hace es, ¿pasa o no pasa la corriente? ¿Sí? Entonces yo pongo un 5 volts o menos y entonces le digo, pasar corriente es un 1, no paso corriente es un 0, ¿ok? Entonces yo puedo diseñar programas en el que le diga, pasa corriente a tal dispositivo, no pasa corriente a tal dispositivo, y se van formando varias instrucciones hasta llegar a cierta instrucción. La estructura específica de cómo funciona este cerebro en las computadoras no te la podría explicar yo. Bueno, mencionó la dirección IP. Yo quisiera saber cuál es la diferencia exacta que hay entre la dirección IP y la dirección MAC. Ok, perfecto. Ahí sí puedo ahondar un poco más en el tema. Entonces, la dirección MAC es la huella digital de tu computadora, ¿sí? Tú la puedes de vez en cuando clonar o cambiar, hacer trucos para clonarlos. Pero ¿qué es una dirección IP? Ustedes, o la mayoría de ustedes, conocen todavía el teléfono fijo, que dentro de un poco tiempo le vamos a contar a nuestros nietos, existía el teléfono fijo. Bueno, conocen el teléfono fijo y saben que llegaba una línea de teléfono a su casa y ustedes sabían su número, 55 35 04 30, y identificaban a la familia González con ese número, un número específico de teléfono. Te podían hablar desde Francia, desde Alemania, desde Japón, con tu clave de país, ¿de acuerdo? Perfecto. Ese es un teléfono de tu casa. Ahora, cuando tú tienes internet en tu casa, un servidor de internet te da un dispositivo que se llama router, ¿de acuerdo? Un router, te da un router, o un módem. Entonces, llega el módem y te dio una dirección IP. En México los teléfonos son de 10 dígitos, ¿verdad? Ya no existe eso de la clave helada, ya se acabó lo de la clave helada. Entonces en México los teléfonos son de 10 números. En México empieza por 55. En el Estado de México, en Toluca, con 722 más otros números. Bueno, las IPs se caracterizan por tener 4 bloques de 3 números. Es decir, oye, esta computadora tiene en este momento la IP 192.168.1.94.
¿de acuerdo? Esa IP es su huella de comunicación de la computadora. Entonces, en tu casa, lo que te voy a hablar de lo que yo conozco, si te lo da Telmex, Telmex te da una IP. Y Telmex, como te cobra por servicios, te dice, si quieres que esa IP no cambie, te voy a cobrar 1,000 pesos al mes para que tengas siempre la misma IP, 184, 215, 95, 23. Y entonces tú, después de que pagaste, tienes siempre esa IP. Llega a un módem y ese módem vuelve a distribuir otra vez 254 IPs, hace un subsegmento de red. Entonces, en tu casa tú puedes tener 254 computadoras y tendrás espacio para darles una nueva IP. Pero la IP que manda es la que te da el servidor, en este caso Telmex. Lo que también sé, por ejemplo, es Cablevisión, te da una IP que está en un poste, y los que están alrededor del poste les da IPs. Entonces, la diferencia entre una IP es cómo llega tu servicio de internet y la dirección MAC es la huella digital de tu computadora. No sé si contesté tu pregunta. Y de hecho no nada más la computadora, ¿no? Porque la puede tener el celular. Claro, sí, ciertamente, me dice Carolina que no solo es una huella digital de una computadora, sino también del celular. Todo lo que se conecte a un módem tiene una dirección MAC, ¿no? Entonces, hace rato decía que ya no quiero quiero que se vayan con esa visión de una computadora, es un CPU y un monitor, ¿no? El mismo teléfono celular es un sistema de cómputo, o sea, tiene su sistema hardware, su cerebro y su manera de comunicarse. Sí, también los teléfonos inteligentes, los que tienen conexión a red, tienen su dirección MAC. Un Nokia que servía para escribir, hablar nada más, esos no tenían MAC, ¿de acuerdo? Una dirección MAC. Gracias, Carolina. ¿Algún comentario o pregunta? Ahí, por favor. Sigo teniendo dudas sobre el número IP de la computadora. Esta computadora que está ahí en la mesa tiene un número IP. Si te la llevas a Iztapalapa, ¿tiene el mismo número IP? Si te la llevas a Hawái, ¿tiene el mismo número IP? Esa es la pregunta, que si la IP cambia dependiendo del lugar donde esté. La IP cambia dependiendo de donde estés. Tú le puedes decir a la computadora, oye, yo quiero una IP fija. Y entonces, si tú te vas a Iztapalapa y le conectas el cable de red y no la reconoce, no te da acceso a internet. Si te vas a Hawái, no. Entonces, el sistema de protocolos de conexiones en las computadoras le dices buscar IP automáticamente o tener una IP estática. Si la IP estática, si tú cambias la computadora de lugar y no coincide la IP estática, no te da servicio de internet. En cambio, si le dices, reconoce automáticamente si me dan una IP, él la reconoce y no es necesariamente la misma, cambia. Entonces, la IP cambia dependiendo de donde estés. Esa es la respuesta. La MAC es la huella digital. Entonces, si tú te fuiste a Iztapalapa o a Hawái y yo soy administrador de esos módems o routers, digo, la computadora del señor González estuvo aquí, estuvo en Iztapalapa, estuvo en Hawái, ahora se movió a Chicago, ahora se movió a Hong Kong, entonces te puedo ir rastreando dónde estás. Sí, la MAC no cambia, pero la puedes clonar. O sea, puedes decir, voy a esconder para que vean que no soy yo. Entonces, puedo hacer un comentario al respecto. Uno entonces le puede dar la vuelta a lo que quiere enseñar o no quiere enseñar de su computadora. Ahora voy a clonar la MAC para que vean que no soy yo. Por ejemplo, quiero todavía hacer más comentarios al respecto. En edificios públicos o en empresas, uno le dice, oye, tú administrador de red, por favor no les des servicio de internet a las personas que vengan y se conecten. Dile a las personas, oye, ¿cuál es tu computadora? Mi computadora es tal, enséñame el número MAC. Solo a este número MAC le voy a dar servicio, porque también es un riesgo de seguridad permitirle que cualquiera que llegue se conecte y que tenga acceso. Porque ¿qué tal si yo tengo un agujero de seguridad en mi computadora de base de datos de Bancomer o de Banamex y se meten por ahí? Entonces también hay que tener muchísimo cuidado a quién le das la llave de tu casa, porque en esencia es eso. O sea, también hay que tener mucho cuidado que si un carro extraño se pone afuera de tu casa y tú tienes tu red abierta, está viendo todo. O sea, él se mete al router, mira, hay tal, se metieron a tal,
aunque tú mandes cifrado, si se meten a tu computadora, pues ya tienen toda tu información. Entonces también es otra recomendación, es verifiquen que sus sistemas de conexión inalámbrica tengan las mínimas seguridades, cambien el password y contraseña al router, porque por lo regular si uno se mete a internet, tengo el router Hiwi no sé qué, ¿cuál es la password y contraseña? Y dice, por default ponle administrador 000. Entonces, eso también se los quiero transmitir el día de hoy. Sean descuidados de todos, cambien su contraseña de su router, de sus cuentas. Es una información que para nosotros es súper valiosa. Gracias por su pregunta. ¿Acá había otra pregunta? No. Por favor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Por ejemplo, las personas que trabajan o están haciendo alguna investigación con Mistly, ¿tienen acceso desde otros equipos a Mistly o a cualquier otra supercomputadora en la que estén trabajando? Sí. A ver, entonces... Por ejemplo, ¿usted tiene acceso desde su portátil a Mistly? Sí. Entonces vamos a ahondar un poco más en la pregunta. Si tú tienes una supercomputadora, como es el caso de la UNAM, o como si fuera, por ejemplo, el Politécnico, o cualquier universidad que tenga una computadora, el riesgo de tener una supercomputadora es que alguien pueda acceder a esta supercomputadora y la use en contra de los principios que fueron creados. Y lo que hace entonces específicamente Mixly es decirles, si tú te conectas desde una dirección que corresponde a la UNAM, te damos permiso de conectarte. Estás en tu casa y es una IP de Telmex o de Cablevisión o de Alextra o de Usacell, no te vamos a dejar entrar a menos, claro, que te haya dado yo una VPN, que es Virtual Protocol Network. Entonces te dan como una firma extra, tú pones la firma, te conectas, te dice, sí, tiene la seguridad extra, adelante. Porque me imagino que tu pregunta viene porque si tú te pudieras conectar a cualquiera, entonces harías ataques hasta que puedas romper la entrada, rompes la entrada, te conviertes en un servidor de spam y empiezas a llenar al mundo de cosas para las que no fueron creadas las computadoras. Y eso nos pasa a todos, que entra a una página que no conoce, te metes, mira, esta página se ve interesante, se baja un gusano de inseguridad y empieza a hacer tu computadora como un servidor spam, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez insisto, esto es muy delicado, tener la seguridad de que no te estás metiendo a sitios desconocidos, o si no, después hacer una limpieza de que sabes que no están utilizando tu servidor como puente para hacer cosas ilegales o indebidas. Entonces, como administrador, tienes que ir al día de, oye, el protocolo Security Shell tiene tuvo un agujero de seguridad, entonces se manda una alerta mundial. Cuidado, aquí si hacen esto hay un peligro. Entonces rápidamente los administradores dicen corregirlo, corregirlo. Al otro día, y ahora la base de datos tiene tal problema, hay que corregirlo. Entonces esto va evolucionando día con día, se dan cuenta que de alguna manera u otra puedes romper un protocolo, puedes hacer esto, puedes entrar. Entonces es una pelea entre el administrador y el pirata informativo, administrador, pirata informativo. Pero regresando a tu pregunta si estoy dentro de la UNAM, me puedo conectar a Mixly. Si estoy fuera de la UNAM, ellos me tuvieron que dar credenciales de acceso para entrar a Mixly fuera de la UNAM. Esa es la respuesta a tu pregunta. Acá hay otra pregunta. Y luego Carolina otra vez. Y luego me voy a aprender el nombre de todos al final de la plática. Por favor, adelante. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero saber cómo se genera un virus y finalmente cómo lo paras. Es una pregunta muy interesante por lo siguiente. Depende de lo que quieras hacer, el mal que quieras hacer en la computadora. El primer ejemplo de virus es el siguiente. Yo tengo acceso a la computadora y mi objetivo es dejar sin uso la computadora. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, ¿por qué no? Estos virus los hacen muchas veces sin intención los que aprendemos a programar. Es decir, voy a hacer un programa que empiece a escribir un archivo y entonces este archivo lo puedes empezar a hacer más grande. ¿Hasta qué tan grande?
hasta que llenaste la capacidad de almacenamiento de tu disco. Entonces, si tu capacidad de almacenamiento se saturó, cualquier cosa que quieras hacer en tu computadora dice, no tengo espacio para trabajar, servidor caído, se murió el servidor. Sí, ese es un ejemplo de virus. Pero entonces yo, como pirata informativo, digo, no, yo quiero hacer un virus que no se den cuenta que estoy adentro y quiero mandar información. Mandar información de todo lo que esté escribiendo, me lo envíe para saber qué está haciendo. Ese es otro ejemplo de virus, ¿de acuerdo? O el de los que he leído es, hay personas que se meten a tu computadora cuando tú te metes a una página de Facebook o de cualquier otra cosa, no importa, Facebook porque es de moda, ¿no? Porque son palabras cotidianas, pero te metes a un sitio desconocido y alguien toma control de tu computadora. Y esta persona a eso se dedica, a tomar control de computadoras, ¿ok? Pero quiere que tu computadora siga funcionando, que tú no te des cuenta. Y entonces él, por otro lado del mundo, vende, tengo una computadora en Ixtapalapa y otra en Xochimilco disponibles para hacer lo que quieran. Entonces alguien por $50 la compra y dice, préstamela. Entonces lo que yo hago son cadenas, me conecto a esta computadora, luego me conecto a esta computadora, luego me conecto a esta computadora y luego hago un ataque a una base de datos del gobierno de Estados Unidos. O de aquí de México, no nos vayamos a Estados Unidos. Hago un ataque al gobierno, a información confidencial. Entonces la policía cibernética dice, bueno, él se conectó de la IP de tal persona, vamos a verla. Tiene virus. A otra persona, no, pues tiene virus, y el que quiso hacer un mal borró su rastro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se diseñan los virus con diferentes objetivos. Los virus más comunes es llenas el disco o dejas inhabilitada la máquina. Pero en realidad ahí, ahora estoy abusando yo del lenguaje porque no me queda claro si virus es justo llenar la máquina, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir es que son diseñados para ciertos ataques. Esos programas maléficos son diseñados para hacer actividades que tú, dueño de tu computadora, no querías. No sé si contesté a tu pregunta. O que, si quieres ahondamos en la pregunta, por favor. No sé si le pueden pasar el micrófono. Bien, entonces así los generan. Entiendo que hay muchos tipos y para muchos propósitos, pero ¿qué puedes hacer? ¿Cómo lo detienes? Bueno, en principio, la manera más, lo primero que yo haría sería ver el proceso de mi computadora. Decir, yo conozco estos procesos y este proceso yo no lo reconozco o es un proceso que no es natural para mí, ¡pum!, bórralo y mátalo. Eso lo hacen los antivirus, pero a veces los antivirus, tú les puedes jugar una mala broma y hiciste un programa, como el que yo te digo, que hiciste un programa en el que querías hacer cierta cosa y tú mismo hiciste un error. Entonces el antivirus dice, este es un virus, lo elimino. Lo que hace eliminarlo es decir, lo paro y no permito que siga en ejecución. Eso se llama eliminar, o sea, ya no te permito en ejecución. O simplemente lo borro, lo mando a la papelera y listo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo más o menos entendido lo que es la nube, ¿no? Que es como un servidor de almacenamiento. ¿Y qué pasa? O no sé si exista, o no sé si lo mencionó, no le puse atención, para hacer procesos de forma remota. Por ejemplo, yo tengo aquí una computadora que tiene un cierto potencial, pero ¿qué pasa si yo quiero hablo de unas operaciones? ¿Qué pasa si yo quiero hacer esas operaciones que hacen ciertas máquinas desde mi computadora remota que tiene menos capacidad? ¿Es posible? Sí, de hecho, lo que yo te decía, este servicio, que existen muchísimos ya en el mercado, es, te rentan una computadora, te la rentan, y dependiendo de las capacidades de procesamiento te cobran. Una computadora de 1 GB de memoria, un procesador Xeon Phi y 20 GB de almacenamiento te cobran $10. Y entonces la pregunta es para ti, ¿es suficiente ese poder de cómputo para tu cálculo? Te gastas $10. No, necesito el doble, pues muy probablemente te cobren $20. Pero por ejemplo, si tú quisieras, yo he hecho una cotización, digamos, si yo quiero ocupar 1024 procesadores
y 40 gigas de memoria, yo me gastaría alrededor de $1,000 por un mes. $1,000 cotizado a 15.50 son 15.500, digamos. Pero tienes una supercomputadora que no te va a costar 15.500. Bueno, si tú la compras ya es para ti y por siempre, pero aquí por 15.500 te dieron un poder de cómputo gigante. Ahondando más en la respuesta tú preguntaste si puedo hacer un cálculo remoto, ¿sí? Tú te estás conectando a una computadora remotamente y esto puede hacer lo que tú le digas. Montar servicios es una de las múltiples cosas, pero tú le puedes decir, hice un programa en C, en Python, en lo que quieras, ejecútalo por favor, ahí tárdate lo que quieras, luego me avisas. Sí se puede hacer procesamiento remoto. La nube sí se llama, sí. O sea, la nube en esencia es algo que está lejos de ti y te accedes a ellos, exactamente. Pero sí se puede. Insisto, si después que terminamos quieren acercarse y que aprendemos más y te doy ejemplos, te digo dónde te puedes conectar y lo que yo sé. Gracias. Nada. Bueno, solo como comentario, tenía entendido que no solo con un virus puedes entrar a una computadora. Si hay un puerto libre, entrando a un lugar web que no sea seguro y te deja un puerto libre, por ejemplo el 122, y tú como programador tienes la noción de que ese puerto está libre, desde ahí puedes entrar y manejar la computadora a tu gusto. Efectivamente, o sea, en realidad un virus es un programa no deseado, ¿no? Tengo que consultarlo bien, pero en esencia es lo que recuerdo. Sí, nada más era un comentario. La pregunta que tenía es, fuera del tema de comunicación entre computadoras y aprovechando que usted es doctor en ciencias de materiales, le quería preguntar si sabe del grafeno. ¿Del grafeno? Ahí cuando entra en mercado y qué tantos cambios va a haber con el grafeno. Ok, perfecto. Bueno, sí, voy a hacer primero una breve introducción de lo que es el grafeno para las demás personas, ¿sí? Carolina me pregunta que si sé del grafeno, la respuesta es sí. ¿Qué más quieres saber? Perdón. ¿Cuándo entra en el mercado y qué tantos cambios va a haber? Porque del silicio se va a hacer un cambio de grafeno y bueno, si es un cambio de bulbo a silicio y fue grandísimo, y de tener unas televisiones de tamaño grande a un delgado, ¿no? Ahora, ¿qué cambios va a haber de ese delgado de 3 centímetros con el grafeno? Ok, perfecto. Entonces ya sé por dónde guiar mi respuesta. Muy bien. Nosotros conocemos la era de electrónica o de la tecnología basada en el silicio. El silicio es un elemento que se utiliza para hacer los semiconductores. Entonces, hace no más de 20 años descubrieron un nuevo material que es una sola capa de carbono. ¿Sí? Imaginemos al carbono, tengo ahí imágenes, no traigo imágenes ahí. Imaginemos al carbono que es hexagonal, es como un panal, pero una sola película. Entonces se ha visto que esta película tiene propiedades muy interesantes en la electrónica, ¿de acuerdo? A esto se le llama grafeno, que en esencia el grafeno es, si ustedes ven la punta de su lápiz, está compuesta de grafito, es una de las formas del carbono, que son placas hexagonales de átomos de carbono que entre ellas tienen una fuerza muy débil. Entonces con cinta scotch, tal cual, así, pum, lo pudieron aislar, una sola capa. Imagínense una sola capa de átomos de carbono. Entonces si ustedes le miden conductividad es increíble. Y se especuló que estos materiales más bien venía la nueva época de la electrónica. ¿Qué era conductor? Sí, de hecho es un conductor, sí, efectivamente. Pero entonces ahora las implicaciones tecnológicas, como tú bien lo dices, ¿cuándo llega al mercado, no? Siguen estudiando en ellos porque en realidad te interesan también encontrar materiales bidimensionales, pero que sean un poco semiconductores, es decir, que tú les digas cuándo sí, cuándo no conducir, que es lo que le pasa al silicio, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que te puedo decir hasta el momento es que lo que ha hecho Samsung es que ha puesto ya en un teléfono táctil grafeno. Y bueno, pues se sigue estudiando muchísimo de grafeno, cómo ponerle diferentes elementos y cómo cambiar sus propiedades. La investigación la tenía IBM, ¿no? Según pues en realidad, ahorita es un tema caliente de la ciencia, los materiales bidimensionales, ¿de acuerdo?
Pero si quieres ahorita podemos hablar más del tema al final de la plática. No sé si alguien tiene más preguntas o quiere hacer algún comentario. ¿No? Bueno, los que quieran andar, aquí podemos platicar. Y pues yo les agradezco su tiempo. Gracias.